Hemos visto algunos puntos importantes, ¿verdad? Decíamos en el video anterior sobre la renta bruta, sobre qué se componía, que nos decía que es el conjunto de ingresos de toda naturaleza, ¿verdad? 21 que habíamos llegado hasta los costos y gastos deducibles, habíamos visto lo que son, cómo calcular la renta imponible, ¿verdad? Entonces cada uno de esos aspectos que son importantes. Quizás al momento de ver o escuchar el ejemplo que simplemente lo dije de forma verbal, sea un poquito difícil de comprender, pero vean, pues vamos a ver una forma de así práctica. No es un caso específico, sí, solamente es una forma general. No quiero que ustedes determinen que es algo así nada más y colocar cantidades y solo, no, sino que aquí simplemente voy a explicar de forma general, verá más adelante, pues ya sería un caso en específico de lo que es o cómo determinar la renta imponible. Pero hacemos, en las rentas brutas están todos los ingresos, como bien ya nos decía el concepto, se compone de todos los ingresos que se ha generado, ¿verdad? Como dice aquí, la renta bruta, el conjunto de ingresos y beneficios de toda naturaleza grabados o exentos. Entonces, este es un detalle muy importante cuando dice que ya sean ingresos que hayan sido grabados, o sea, grabados que se hayan generado, pero hacemos los ingresos que se hayan generado y e ingresos incluso que sean exentos, ¿verdad? En resumen, aquí en la renta bruta está absolutamente todos los ingresos, ¿sí? Bien. Posteriormente nos mencionaba la renta imponible, ¿verdad? De que la renta bruta se le restan las rentas exentas, ¿sí? Entonces simplemente lo que yo les explicaba en el video anterior, ¿verdad? Seamos restarle las rentas exentas, que dichas rentas exentas están incluidas, o sea, ya fueron sumadas con anterioridad en las rentas brutas. O sea, más que todo que esta cantidad que voy a colocar en las rentas exentas ya estaba incluido aquí en las rentas brutas de 200.000 quetzales. ¿Sí? Entonces consideremos que rentas exentas sea ingresos que están exento de pago del ISR. Imaginémonos que sea de 30.000 quetzales. ¿Sí? Entonces, nos da esa forma, ¿verdad? Sabemos que se resta las rentas exentas. Y también nos mencionaba y los costos y gastos deducibles. ¿Verdad? Sabemos aquí cuando menciono los costos y gastos deducibles, como ya habíamos dicho, son todos esos costos necesarios, ¿verdad? Eh, que hacen que pueda funcionar la empresa, deducibles. Como les he mencionado en el artículo 21 habla todo eso, espero que puedan leer cada uno de ellos, verás, habla sobre salarios, alquileres, bono 14, aguinaldo y todos los gastos que genera la empresa y que son necesarios, ¿verdad? Hasta cierto punto, entonces, todo lo referente a gastos, incluso si recordamos un poquito del estado de resultados, hacemos todos los gastos que aparece ahí en administración y sala de ventas, ¿verdad? Hacemos seguros vencidos, material de empaque consumido, papelería y útiles consumidos, mantenimiento de vehículos, depreciaciones, alquileres, sueldos, prestaciones laborales, ¿qué otras cuentas? Creo que alquileres ya lo había mencionado. Las amortizaciones, ¿verdad? En fin, ahí sí que hay diversidad de cuentas que existen, entonces puede que la sumatoria total de los que son los costos y gastos deducibles, imaginémonos que sea un monto de 100.000 quetzales, ¿sí? Entonces, estos 100.000 quetzales también se resta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente es el total de ingresos menos todos los gastos que se han generado, ¿verdad? Durante el periodo. También las rentas exentas. Bien. Y posteriormente nos menciona aquí, vamos a ver, dice costos y gastos conformidad con esta ley y debe sumar los costos y gastos para la generación de las rentas exentas. ¿Qué quiere decir? Que cabe la probabilidad de que las rentas exentas hayan generado un gasto también. ¿Sí? Entonces consideremos que aquí no se han restado los gastos, pero decíamos las rentas exentas son 30.000. Bien, entonces también se tendría que en este caso sumar, es como que en este caso ya habíamos restado o los costos ya estaban sumados acá en los costos y gastos deducibles
ya estaban sumados. Entonces ahora, aquí en este monto, o sea, vuelvo a repetir por si hay alguna confusión, los costos y gastos deducibles que se hayan generado, o mejor dicho, costos y gastos que se hayan generado por las rentas exentas, ¿verdad? Que están sumados aquí en los costos y gastos deducibles, que en este caso ya se había restado la renta bruta, ahorita lo vamos a sumar, ¿sí? Entonces, se suma los costos y gastos por rentas exentas, ¿sí? Entonces imaginémonos que sobre eso se ha generado 1000 quetzales, ¿de acuerdo? Entonces aquí el monto pues se suma, ¿de acuerdo? Entonces acá, al momento de determinar esto, vamos a tomar la renta bruta menos las rentas exentas, menos los costos y gastos deducibles y más los costos y gastos por las rentas exentas. Entonces, a esto nosotros le llamamos renta imponible. Que como bien lo había mencionado anteriormente o en el video, ¿verdad? De que la renta imponible es la cantidad al que se le va a aplicar el tipo impositivo, o sea, el porcentaje de ISR para generar el monto de ISR, ¿sí? Entonces, esa es la parte más que todo que nos da una pequeña parte práctica, ¿verdad? Yo considero una pequeña parte práctica que nos ayuda, ¿verdad? Esto es un ejemplo sencillo. Aquí solamente coloqué más que todo cuentas generales. Estas son las cuentas generales, ¿verdad? O globalizados, como queramos llamarlo, ¿de acuerdo? Entonces, a eso me refería con la renta imponible que lo había explicado en el video anterior. Vimos las rentas brutas, ya vimos qué son los costos y gastos deducibles. Espero que lo puedan leer y subrayar los costos y gastos deducibles porque es importante, ¿sí? Por favor, no lo dejen a un lado, ¿verdad? Es sumamente importante. Aquí yo podría decir o mencionar cada uno de los numerales, ¿verdad? Pero nos lleva demasiado tiempo. Y si no, pues total ustedes pueden leerlo, así que no hay ningún problema en ese sentido. Bien, vamos a ver un detalle que me interesa. Vamos a ver, había visto acá lo que me interesaba sobre aquí está, las donaciones. Vean, pues un detalle muy importante con respecto a las donaciones, ¿verdad? Dice aquí las donaciones que puedan comprobarse fehacientemente otorgadas a favor del Estado, las universidades, entidades culturales o científicas. Aquí nos da a conocer de que las donaciones son deducibles, ¿sí? Entonces, son deducibles, o sea, como hasta cierto punto la ley permite que la empresa haga donaciones, que hasta cierto punto, valga la redundancia que estoy dando a conocer, como que al realizar donaciones no es indispensable para que la empresa exista, ¿verdad? Chamo, yo considero que podemos tener ese punto de vista. Si yo tengo una empresa, por hacer donaciones no significa que yo esté persiguiendo a que mi empresa exista. Incluso la empresa puede existir sin que haga donaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué se supone que las donaciones lo establece como un gasto deducible? En este caso, lo establece de esa forma por el hecho de que pueda favorecer a entidades no lucrativas, muchas veces, o como menciona acá, al Estado. A veces quizás una entidad vaya a realizar una donación al Estado, o cuando dice al Estado puede ser a instituciones públicas, ¿sí? A una escuela pública, a un centro de salud pública, ¿de acuerdo? Entonces, imaginémonos que una empresa quiera donar computadora, ¿verdad? A una escuela. Entonces, estás realizando una donación. ¿Es necesario? No. No es necesario, pero sí la ley le permite hacer donaciones. Pero no puede hacer donaciones muy exuberantes, demasiada cantidad, porque un propósito muchas veces de las empresas al realizar gastos es deducir la utilidad.
¿sí? Especialmente en este régimen, sobre las utilidades de actividades lucrativas. ¿Por qué razón? Porque si tiene demasiada ganancia, va a pagar más impuesto. Si tiene menos ganancia, va a pagar menos impuesto. ¿Sí? Entonces por eso algunas empresas pues tratan de quizás realizar gastos con el hecho de no pagar mucho impuesto. ¿Sí? Entonces por eso es que aquí nos da un listado de qué es lo que la ley considera gastos deducibles, o sea, gastos necesarios. ¿De acuerdo? Porque si solamente una empresa generara gastos y sin tomar en cuenta de que haya un límite o haya alguna clasificación, pues trataría la manera de gastar todo lo que pueda y posteriormente no pagar demasiado impuesto, ¿verdad? Pero no, la ley sí tiene una forma de ver ese punto para no tener complicaciones. Entonces sí me va a interesar ver este detalle porque nos va a ayudar tanto en el ejemplo práctico y quizás en la vida real que ustedes puedan laborar bien. Veamos esto, dice las donaciones a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, era lo que mencionaba hace un momento, de asistencia o servicio social, a las iglesias, a las entidades y asociaciones de carácter religioso y a los partidos políticos, todas las cuales deben estar legalmente constituidas, autorizadas e inscritas conforme a la ley, siempre que cuentan con la solvencia fiscal del periodo al que corresponda el gasto emitida por la administración tributaria. Entonces vean, un detalle dice siempre que cuenten con la solvencia fiscal del periodo. Cuando decimos del periodo, si hablamos del 2019, estamos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Ese es un periodo. Ahora en el 2020, pues inició el periodo el 1 de enero, ¿verdad? ¿Y cuándo culmina? El 31 de diciembre. Ese es un periodo fiscal. ¿De acuerdo? Entonces va a estar dentro de un periodo fiscal. Emitida por la Administración Tributaria, ahora aquí, ¿sí? Ahí subrayan, por favor. Quiero que subrayan esta parte que voy a mencionar a continuación. La deducción máxima permitida a quienes donen a las entidades indicadas en este párrafo no puede exceder del 5%. ¿Sí? Ahora bien, ¿5% de qué? Entonces incluso aquí ya nos da. No puede exceder del 5% de la renta bruta. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ampliar un poquito para que podamos verlo sin ninguna dificultad. Entonces vuelvo a repetir, dice, no puede exceder del 5% de la renta bruta. ¿Sí? O sea que, si vemos este punto, vean, si tomamos este ejemplo, para verificar eso, voy a tomar el monto de la renta bruta y lo voy a multiplicar por el 5%. Y me da un monto de 10.000 quetzales. Estos 10.000 es lo que me permite tener la SAT, o la ley mejor dicho, lo que me permite tener la ley en donaciones. 10.000. ¿Sí? Esto es lo que me permite tener la ley en donaciones, un máximo de un 5% de la renta bruta. Si fuera mayor el valor de la renta bruta, mayor será el monto del 5%. Pero en este ejemplo nos está diciendo que solo me permite tener en donaciones 10.000 quetzales. Pero ahora bien, aquí donde muchas veces unos tienen alguna complicación, ¿verdad? En calcular, ¿será que lo tomo o no lo tomo? ¿Verdad? Y demás. Entonces, el detalle es el siguiente. 200.000, que es la renta bruta, y el 5% que me permite tener, que son 10.000 quetzales. Si un dado caso tengo en donativos, ¿verdad? Tengo donativos 8.000 en el ejercicio. Tengo 8.000, no me afecta, ¿verdad? Aquí no voy a hacer nada. No me está afectando en lo absoluto, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Si tengo 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, 8.000, 9.000, hasta 9.999.99 en donaciones, ¿verdad? O incluso hasta 10.000, ¿verdad? Porque este es el importe que me dio. Estaba omitiendo esa parte, ¿verdad? Entonces, me permite tener la ley en donaciones de 10.000. Pero, imaginémonos que en lugar de 8.000 tuviera 11.000. ¿Qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, al momento de que la empresa tenga 11.000 y la ley le está permitiendo solo 10.000, ¿qué significa? Si yo resto
Esto, menos los 10.000, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia, ¿sí? De los 11.000 menos 10.000, o sea, tengo 1.000 de más. Entonces, estos 1.000 de más es lo que se le considera como un gasto no deducible. O sea, que es un gasto innecesario, estos 1.000, porque solo le permite tener 10.000. Si tiene 10.000, no hay que hacer nada, ¿verdad? Seamos simplemente 10.000, perfecto, entonces no hay que hacer nada y se hacen los cálculos normales. Pero, como en este caso, si tenemos el ejemplo de que excede 1.000 quetzales, ¿verdad? Porque son 11.000 y solo me permite 10.000, entonces me estoy excediendo 1.000 quetzales. Eso es un gasto no deducible, o sea, un gasto innecesario. ¿Y qué se le hace a este valor? O sea, este valor ya está en este monto, o sea, en gastos, en costos y gastos deducibles. Es como que los donativos están dentro de esta cuenta general, ¿sí? O esta cuenta global. O sea, como les decía hace un momento, solamente estos son como de forma general. Para ser específicos, aquí quizás hay depreciaciones, alquileres, sueldos y variedad. También donativos está aquí, ¿sí? Estamos aquí dentro están los donativos. Entonces, son 100.000, pero menciona que son 1.000 de gastos no deducibles, ¿verdad? Entonces, si tomásemos el mismo ejemplo, porque aquí había realizado yo el ejemplo, ¿verdad? Pero si lo tomásemos de una forma diferente o uno nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría? Simplemente aquí, como ya es los 11.000, ya estaban en este monto de los 100.000, ¿verdad? Que ya se habían restado a la renta bruta. Por eso se había obtenido una renta imponible. Pero como se obtuvo 1.000 de gasto no deducible, entonces eso, como ya se había restado, ahora se suma. Entonces esto sería el costo y gasto no, o sea, costos y gastos no deducibles. Y eso se suma también. Vean. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, al momento de determinar eso, si hago la resta y la suma correspondiente, a lo que tendría que aplicarse el ISR es a los 72.000. Está aumentando. Entonces vean, por eso es que la ley solo da un límite de donativos, de cual le permite ser un gasto deducible. Si excede, se convierte en un gasto no deducible, o sea, no permitido, que no es indispensable, que la ley no lo permite. Entonces, cuando es así, ese monto o esa diferencia se le debe de sumar nuevamente al valor que nosotros estamos determinando aquí para especificar o determinar la renta imponible. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya se aplicaría el porcentaje. Espero me haya dado a entender. ¿Sí? Entonces nos dice no puede exceder del 5%, o sea, no puede pasar. Ahora bien, ni, ¿sí? Ni de un monto máximo de 500.000 quetzales anuales, ¿verdad? En cada periodo de liquidación definitiva anual. No puede exceder, ¿de acuerdo? De 500.000 quetzales. Nos da dos aspectos importantes. El uno, que no puede exceder un 5% de la renta bruta, ¿sí? Y tampoco ni de un máximo de 500.000 quetzales anuales. ¿Cómo lo determinamos entonces? Vean pues, imaginémonos, tuviésemos una renta bruta. Vamos a copiar esto acá. Tuviésemos una renta bruta. Imaginémonos que de renta bruta, vamos a ver, tengamos usamos el total de ingresos, ¿verdad? Tengamos 20 millones, ¿sí? 20 millones de total de ingresos, ¿sí? En el año, una renta bruta, muy bien. Entonces, para determinar cuánto nos permite la ley, lo multiplicamos por el 5%. Ok, entonces vean. Hasta cierto punto, al aplicar un 5% sobre la renta bruta,
nos da 1.000.000. Es como que si aplicando el porcentaje, la ley nos está permitiendo tener 1.000.000, pero también nos está dando otra pauta, que dice que ni de un máximo de 500.000 quetzales anuales en cada periodo de liquidación definitiva anual. No, no nos hace referencia a un monto, como podríamos decir, sin importar, o solo nos dijera que no exceda del 5% y ya, no, sino que también nos da otra pauta, de que uno, que no exceda del 5% de la renta bruta y tampoco que sea más de 500.000 quetzales anuales en cada periodo fiscal. Somos en cada año, ¿verdad? Seamos como ya lo había mencionado anteriormente, del 1 de enero al 31 de diciembre, que representa un periodo fiscal. Muy bien. Imaginémonos que en donativos tuviésemos 450.000, ¿verdad? No sobrepasa el 1.000.000, obviamente, ni mucho menos los 500.000 que nos está permitiendo la ley. Pero, si un dado caso tuviésemos acá 550.000, uno dirá, no sobrepasa el 1.000.000. Exacto, no sobrepasa el 1.000.000, pero sí sobrepasa lo que nos dice la ley también, que ni tampoco debe de exceder un máximo de 500.000 anuales. Y aquí está excediendo ¿cuánto? 50.000. Entonces, sí el 5% nos dice que debe de ser de 1.000.000, o sea, como que nos permite tener 1.000.000. De acuerdo. Pero también la misma ley nos está diciendo otra condición, de que tampoco puede exceder de 500.000 quetzales. Y si excede, sea la diferencia. En este caso, ¿cuánto sería la diferencia? Sabemos que la ley dice que solo tiene que ser un máximo de 500.000. O sea que la diferencia, que sería 50.000, ¿verdad? Sería también un gasto no deducible. Espero me haya dado a entender, ¿verdad? Seamos con esa parte que es importante hasta cierto punto de lo que hemos estado viendo, ¿sí? En ejemplos prácticos pues se ha visto de una forma, pero quiero que podamos comprender esto, ¿verdad? Porque quizás alguno todavía tiene dificultades, entonces para no complicarse demasiado, ¿sí? Entonces he dado algunos pequeños ejemplos que eso es de forma general. Hay de formas específicas, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a las donaciones, ¿verdad? Entonces, para no complicarnos, ¿verdad? Eh, y así poder, no, así más que todo, no tener dificultades. Bien, vamos a avanzar rápidamente porque si no se nos va a ir el tiempo. Acá, en el artículo 22, dice procedencia de las deducciones. Para que sean deducibles costos y gastos detallados en el artículo anterior, deben cumplir con los requisitos siguientes: que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o generar la renta gravada y demás. Aquí nos va a dar a conocer sobre la procedencia, de dónde se genera, ¿verdad? De las deducciones, por qué razón se va generando cada uno de los mismos, ¿sí? Entonces también deben de leer ese artículo, ¿sí? Entonces, como siempre lo he mencionado, para no darle tanta redundancia. Bien. Artículo 23, costos y gastos no deducibles. Acá, como bien lo había mencionado anteriormente, los costos y gastos no deducibles, son los gastos que se generan, ¿verdad? O que se va generando, pero que no es necesario, ¿sí? Son costos y gastos no deducibles, perdón, costos de gastos no deducibles, que no es indispensable, no son necesarios y nos da a conocer. Veamos qué es lo que nos dice el artículo. Las personas, entes y patrimonios a que se refiere esta ley no podrán deducir de su renta bruta los costos y gastos siguientes. Que no va a ser deducible lo siguiente. A. Los que no hayan tenido su origen en el negocio, actividad u operación que genera renta gravada. ¿Qué quiere decir acá? Nos está mencionando que no se va a tomar en cuenta un costo, un gasto que se haya generado, pero que ese gasto no se haya originado por el negocio, ¿sí? Pues dice aquí los que no hayan tenido su origen en el negocio, actividad u operación que genera renta gravada. Puede que la empresa realice un gasto, ¿verdad? Pero que no tiene nada que ver con la empresa, pero tomó dinero de la empresa.
¿sí? Seamos, espero me dé a entender en ese punto. Entonces, en este caso, está realizando un gasto contabilizado en la empresa, pero que no es por una actividad o necesario para la empresa, ¿sí? Entonces, eso es un gasto no deducible. Veamos qué nos dice. Dice, los contribuyentes están obligados a registrar los costos y gastos de las rentas afectas y de las rentas exentas en cuentas separadas, a fin de deducir únicamente los que se refieren a estas operaciones grabadas. En caso el contribuyente no haya llevado este registro contable separado, la Administración Tributaria determinará de oficio los costos y gastos no deducibles calculando los costos y gastos en forma directamente proporcional al total de gastos directos entre el total de rentas grabadas, exentas y no afectas. ¿Qué quiere decir acá? Veamos. Puede que se haya generado una renta grabada, ¿sí? Hayamos percibido un monto determinado de dinero, pero que está exento, sabemos que no se paga ISR sobre ese monto, o que la empresa no va a pagar ISR sobre ese monto, ¿sí? Entonces, quizás está afecta a otro tipo de cálculo, ¿verdad? Y para ello, que también se haya generado un gasto por esa renta. Espero me da a entender. Eh, Algo que se me pueda ocurrir, recibimos dinero y sobre ese dinero tuvimos que hacer un gasto. Pero cuando percibimos ese monto de dinero se generó, pero es una renta exenta, o sea, esa renta no paga impuesto, pero sí genera un gasto. Entonces, lo que la ley nos está diciendo es que vamos a separar tanto la cuenta de renta exenta como su gasto correspondiente. Es como que generar las dos cuentas para determinar que son que se genera la renta exenta y que se genera un gasto de esa dicha renta, ¿verdad? O como un gasto no deducible, ¿sí? Pero si un dado caso no se separa esa cuenta, entonces nos está diciendo acá que se va a registrar de forma proporcional. ¿De acuerdo? Entonces yo pues ya les voy a explicar un ejemplo práctico para determinar cómo sería de una forma proporcional generar dicho gasto, si es que no hay una cuenta eh, determinada para eso. Si existiera, no hay ningún problema, era lo que yo hice acá, de que de una vez coloqué o el monto de cuánto fue los costos y gastos por rentas exentas, ¿sí? Eso fue lo que hice acá, costos y gastos por rentas exentas, los 1000 quetzales, ¿verdad? O sea, separé el valor de renta exenta y el valor de los costos y gastos por las rentas exentas, ¿sí? O por gastos no deducibles, ¿de acuerdo? Entonces lo estoy separando. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la ley, separarlo. Pero si un dado caso no, entonces se hace de forma proporcional, que lo voy a explicar también en su momento dado. Dice aquí, los gastos financieros incurridos en inversiones financieras para actividades de fomento de vivienda mediante cédulas hipotecarias o bonos del Tesoro de la República de Guatemala u otros títulos de valores o de crédito emitidos por el Estado. Toda vez los intereses que generen dichos títulos de créditos estén exentos de impuesto por mandato legal. Obviamente va a determinarse una situación legal y decir que está exento de impuesto, ¿sí? Porque si un dado caso percibe los intereses, puede determinarse que sí está exento o que no está exento. Bueno, entonces por eso toda vez que se determine que dicho interés esté exento de forma legal, ¿verdad? Entonces nos da a conocer el origen de los costos y gastos no deducibles, ¿verdad? Ustedes pueden leer cada uno de ellos. Vamos a ver otro detalle importante, tal vez que me interesa, el inciso D dice, los no respaldados por la documentación legal correspondiente. Se entiende por documentación legal la exigida por esta ley, la ley del impuesto al valor agregado, la ley de impuesto de timbres fiscales y de papel sellado, especial para protocolos y otras disposiciones legales tributarias y aduaneras para efectos de comprobar los actos afectos a dichos impuestos, los anteriores, salvo cuando por disposición legal la deducción pueda acreditarse por medio de partida contable. Bien, rápidamente nos enfocamos en esta parte cuando dice que no están respaldados por una documentación legal correspondiente, ¿sí? Algo muy rápido y sencillo, una factura.
¿De acuerdo? Imaginémonos que hay una partida de diario que diga gastos deducibles, ¿verdad? Seamos un gasto determinado, o gasto por mantenimiento y demás. Por ejemplo, gasto por mantenimiento o gasto por limpieza, no sé, seamos, puede existir algún gasto similar a ello y que tenga un valor de 5.000 quetzales, ¿verdad? Cuando se determina una quizás auditoría o una revisión fiscal, siempre tiene que haber un comprobante. Pero si encontramos, dice gastos por mantenimiento y limpieza y 5.000 y buscamos el documento, la factura, un comprobante o algo que determine ese gasto, pero no existe, si usamos no está. Entonces, aparentemente la empresa está registrando ese gasto, pero sería un gasto no deducible, o sea que sí estaría afecto a impuestos sobre la renta. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque cuando más gasto se genera, menos ganancia hay y menos impuestos se paga. ¿Sí? Entonces ahora, cuando esos gastos no deducibles los sumamos nuevamente a los ingresos, la ganancia aumenta y el impuesto aumenta, ¿verdad? Entonces por eso es que se determina como un gasto no deducible y que si no está respaldado por un documento legal, ¿verdad? Vamos a ver, otro detalle, dice el inciso B, los que no correspondan al periodo anual de imposición que se liquida, salvo los regímenes especiales que la presente ley permite. Bien, ¿a qué se refiere con eso? Puede que determine imaginad algo rápido, que estamos en el 2020 y que hayamos registrado un gasto que se generó en el 2019. ¿Sí? Entonces, no podemos regresar al 2019 y registrar el gasto, porque podríamos considerar que la información financiera que se generó en el 2019 ya fue presentada, ya se generó el ISR, ya se presentó, ya se pagó, es como que en el 2019 ya quedó saldado. Da la casualidad que pues por X razón, ¿verdad? Encontraron una factura por 10.000 quetzales de un gasto, imaginemos de un gasto, y, y que lo vamos a registrar hasta en el 2020, pero fue del 2019. Entonces, eso también es un gasto no deducible, ¿de acuerdo? Sabemos que a pesar de que sí se generó un gasto, a pesar de que está el comprobante, ¿sí? Entonces, ahí también hay otro detalle, que sí está el comprobante, sí está como el documento legal que avale dicho gasto, pero el único detalle es que es del año pasado, ¿sí? Sí se puede registrar, ¿de acuerdo? 10.000 quetzales, se genera el gasto, pero ese gasto también se considera no deducible, ¿verdad? O sea que no está, o sí va a estar afecto al ISR, ¿verdad? Se le va a sumar nuevamente a los ingresos, ¿verdad? Porque pues se le resta en un estado de resultados. Ahora se le va a sumar a la renta imponible, podríamos decir, ¿verdad? Hacemos al resultado que nos dé, se le suma nuevamente y hasta ahorita se le aplica el porcentaje del ISR, ¿sí? Veamos acá otro detalle también. F, los sueldos y salarios y prestaciones laborales que no sean acreditados con la copia de planilla de las contribuciones a la seguridad social presentada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuando proceda. ¿Qué quiere decir? Imaginémonos que la empresa, ¿verdad? Tenga una planilla correspondiente. Esa planilla se presenta al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o sea, al IX, ¿verdad? Para que por lógica se pague lo que es el IX, que es una obligación del patrono, ¿sí? No se nos olvide. El IX es una obligación del patrono, de pagarlo y de descontar la cuota laboral al trabajador, ¿sí? Ok. Ahora bien, en la planilla va a determinar cuántos empleados hay en la empresa. Sí, entonces imaginémonos que se, se pagaron salarios para a 20 empleados, ¿sí? A 20 empleados, según la planilla parece que son 20 empleados y demás. Pero da la casualidad de que cuando se revisa toda la documentación, pagos, vouchers y demás, aparece, imaginémonos, 25 empleados, 5 más que no están en planilla, ¿verdad? Entonces, esos 5 empleados más que imaginémonos que suma un monto de 20.000 quetzales, ¿verdad?
consideramos que sean 20.000 quetzales de sueldos que se hayan pagado, que sí se determina que fueron sueldos que se pagaron, pero no fueron presentados en la planilla correspondiente al pago o a la presentación del IRS. Entonces, esos 20.000 que como no están representados en la planilla, se consideran como gastos no deducibles, ¿verdad? Vuelvo a repetir, que no son necesarios porque no está representado. O quizás hasta cierto punto la empresa puede decir, pero sí lo necesito, decimos, sí necesito al empleado, por eso lo estoy pagando y demás, pero no está representado en una planilla, ¿verdad? Entonces se considera como un gasto no deducible, ¿sí? Entonces, por favor, tomar en cuenta ese detalle. Bien, nos da otras condiciones, van a ser algunas que me interesan, verá, para profundizar, ya que son algunas que son, ¿cómo podríamos considerar? Prioritarios, ¿verdad? Para no tener complicaciones. Yo considero que ustedes pueden leer cada uno de los demás incisos, ¿verdad? Para que puedan, para más que todo para que no tengan dificultades, ¿verdad? De igual manera, repasen cada uno de ellos y si tienen alguna duda, siempre preguntarme, ¿sí? Nos dice el artículo 24, limitación a las deducciones de intereses, ¿verdad? Lo pueden leer ustedes, no es necesario de que yo pueda determinar, regla general de las depreciaciones y amortizaciones también, la base de cálculo de la apreciación también nos da una pauta importante, ¿verdad? Solo quiero determinar tal vez vamos a ver si hay un concepto, dice el valor sobre el cual se calcula la depreciación es el costo de adquisición o de producción o de revaluación de los bienes, ¿verdad? Y en su caso el de las mejoras incorporadas de carácter permanente. El valor de costo incluye los gastos incurridos con motivo de la compra, instalación y montaje de los bienes y otros similares, hasta ponerlo en condición de ser usados. Vean, pues aquí, solo para determinar un punto importante, vean. Nos está diciendo que para determinar la depreciación se va a tomar el costo de adquisición. ¿Qué quiere decir? Compramos un vehículo por un valor de 100.000. Sobre esos 100.000 es que se calcula la depreciación, ¿sí? 100.000, porque es el valor de adquisición. Obviamente apartando lo que es el IVA. El IVA pues ya se calculó que son 12.000 quetzales, entonces ya se pagó y ya está, ¿vale? Pero el valor del vehículo son 100.000, ¿verdad? Sin el IVA. Y otro detalle también, solo para determinar, dice que el valor de costo incluye, vea, dice, vuelvo a repetir, el valor de costo incluye los gastos incurridos con motivo de la compra, instalación y montaje de bienes y otros similares, hasta ponerlos en condición de ser usados. A veces se da esta condición que nos da aquí, se da especialmente sobre maquinarias. Imaginemos empresas o fábricas que se dedican a la manufacturación o al proceso de transformación de la materia prima a un producto determinado. Compran una maquinaria, ¿sí? Entonces, quizás lo adquieren, traen la maquinaria, ¿verdad? Pero al momento de colocar la maquinaria no significa que ya puede empezar a funcionar. No, quizás traen la maquinaria, una fecha determinada, ¿verdad? Traen y posteriormente la maquinaria haya costado 500.000 quetzales, ¿verdad? Medio millón de quetzales. La maquinaria nos costó 500.000 quetzales, ese es el valor de la compra. Bien, aparte del IVA, hagamos un lado del IVA. Muy bien. Aparte de eso, se hicieron gasto por traerlo, ¿verdad? Por el flete o transporte o algo, ¿verdad? Se hizo un gasto. Bien, se hizo un gasto, aparte de eso también se contrató quizás a un ingeniero o una persona experta en maquinaria para hacerle un chequeo, para verificar que todo pues esté bien. Quizás ya se había hecho con anterioridad porque se hizo una revisión antes de comprarlo, ¿verdad? Pero consideremos que también se hizo otra revisión al momento de que llegó a la empresa para verificar que todo esté bien. Bien. Se hizo otro gasto. Se compró combustible o se aceitó o se limpió, en fin, se arregló todo eso, se limpió el área donde se va a estar la maquinaria, se empezó a quizás ajustar algunas partes o quizás algunas partes venían así separadas y había que unirlas para que esté en funcionamiento, en fin, se empezó a hacer una diversidad de proceso y imaginemos que lo compramos a principio de año, el 1 de enero, ¿verdad? Se me ocurre, el 1 de enero.
Y todo el mes de enero se estuvo con todos los procesos y demás para poder ponerlo en funcionamiento. Y da la casualidad que el 1 de febrero es cuando empezó a funcionar. Ah, muy bien, pero el 1 de enero lo adquirimos en medio millón. Da la casualidad que por hacer todos los arreglos y todo lo demás se haya gastado 50.000 quetzales más. Ah, ok. Entonces, en total, del valor de la maquinaria ascendió a 550.000 quetzales. O sea, sobre ese valor es que se va a depreciar la maquinaria. ¿Sí? ¿Por qué razón? O sea, son los gastos que se realizaron posteriormente para poderlo poner en funcionamiento. Por eso dice aquí, hasta ponerlos en condición de ser usados. Porque cuando llegó la maquinaria no significa que ya lo podíamos utilizar. No, sino que se tuvieron que realizar varios procesos y arreglos para que pudiera estar en funcionamiento. Pero entonces por eso es que determina aquí esta ley. Bien. Dice, para determinar la depreciación de bienes inmuebles, aquí quiero ver, o más que todo, que puedan subrayar cada una de las cosas que he mencionado. Y con respecto a los inmuebles, dice, se utilizará el valor más reciente que conste en la matrícula fiscal o en el catastro municipal, el que sea mayor, ¿verdad? A veces pues los inmuebles van aumentando el precio, ¿sí? Entonces se va a tomar en cuenta ese valor al momento de generar la depreciación, ¿sí? En ningún caso se admite depreciación sobre el valor de la tierra. Subrayan esto, por favor. Lo hemos mencionado, yo les he dicho que sobre el terreno o la tierra, ¿verdad? Somos donde se asienta o donde se construye un edificio, eso no se deprecia, o sea, no tiene un desgaste. Por eso dice aquí la ley, en ningún caso se admite depreciación sobre el valor de la tierra. Ahorita aquí dice, cuando no se precise el valor del edificio y mejoras, se presume, salvo prueba en contrario, que este es equivalente al 70% del valor total del inmueble, incluyendo el terreno. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo que cuando nos da un valor del inmueble, un total, y no está separado el valor del edificio y el valor del terreno, se presume que el valor del edificio es equivalente a un 70%. ¿Sí? Era lo que yo les decía o hemos hecho los cálculos anteriormente. Cuando está la cuenta de inmuebles, separamos primero un 70% para hacer el cálculo de la depreciación. Pero si ya nos da el valor del edificio, no hay que separar nada. Solamente hay que aplicar el porcentaje de depreciación, que como ustedes bien saben, es un 5%. Bien. Cuando se efectúan mejoras a bienes depreciables, el límite de la depreciación a registrar será el saldo no depreciado del bien, más el valor de las mejoras, lo que constituirá el nuevo valor inicial a depreciar de nuevo de acuerdo a la vida útil del mismo. ¿Qué quiere decir acá? Simplemente que muchas veces quizás se hace alguna mejora a un activo fijo, ¿sí? Entonces, ese activo fijo puede aumentar su valor. Imaginémonos, un activo fijo X tenía un valor de 50.000, ¿sí? Ya se depreció un año, ya se depreció el segundo año. Da la casualidad que se quiso realizar una mejora en ese activo, ¿sí? O sea, quisimos mejorarlo para que alargue su vida útil, ¿de acuerdo? Entonces, ya llevaba 2 años, ¿sí? Y se empezó a hacer la mejora y se determinó que tiene una vida útil, ¿verdad? Usamos después de la revaluación o después de la mejora. Cuando dice revaluación, usamos determinar el nuevo valor del activo, ¿sí? Entonces, imaginémonos que cuando se determinó el nuevo valor, fue un valor determinado, ¿sí? O sea, si le damos cantidades, tenía un valor de 50.000, ¿de acuerdo? Va. Tomemos ese punto, quizás si no les voy a complicar demasiado. Veamos. El valor del activo era de 50.000. Lo depreciamos un año, lo depreciamos el segundo año, ¿verdad? Ahora bien, imaginémonos que en el segundo año pues ya se depreció 20.000 quetzales. Bien, entonces el valor en libros o el valor que tiene el activo es de 30.000 porque ya restamos su depreciación acumulada. Le hicimos mejoras, se revaluó, o sea, se le dio un nuevo valor
y ahora tiene un nuevo valor de 40.000 quetzales. ¿Sí? Tenía un valor de 30.000, pero ahora por las mejoras, entonces aumentó un valor de 10.000. ¿Sí? Entonces ahora el nuevo valor es de 40.000 quetzales. Y se determinó que tiene una vida útil aún de 5 años. O sea que cuando era 50.000, se depreciaba 10.000 cada año. 10.000 y 10.000. Pasaron los 2 años, una depreciación acumulada de 20.000. Se revaluó, se hizo la mejora y se determinó que tiene un valor, hasta la fecha, un valor en libros de 40.000. Esos 40.000 se va a dividir dentro de los 5 años que según nos menciona que tiene de vida útil. Entonces ahora es como que se va a empezar un nuevo conteo de las depreciaciones. No significa que vamos a descartar la depreciación acumulada ya generada, no, sino que ahora como que va a cambiar el valor de la depreciación generada año con año. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo así algo práctico y sencillo. A eso se refiere con este párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, analícenlo de igual manera, ¿verdad? Para no tener complicaciones. Forma de calcular la depreciación. Eh, Aquí solo voy a leer este primer párrafo. Dice, en general, el cálculo de la depreciación se hará usando el método de línea recta, o sea, el porcentaje, ¿verdad? Que consiste en aplicar sobre el valor de adquisición, instalación y montaje, la producción o la revaluación del bien, a depreciar un porcentaje. Aquí también dice un porcentaje anual, fijo y constante. Vuelvo a repetir, dice aplicar un porcentaje anual, fijo y constante, conforme las normas de este artículo y el siguiente. ¿Sí? Entonces, si aplicamos un año un 10%, el otro año también un 10%. Si aplicamos un 20%, también el otro año un 20%. ¿Verdad? Y es fijo, anual. ¿Sí? Ahora, si el activo no estaba completamente un año, o sea, se va a calcular de forma proporcional. Bueno, si solo estaba 8 meses, solamente de los 8 meses, pero el porcentaje que se aplica es anual. Después se hace el cálculo proporcional a los meses que ha estado en la empresa. Veamos qué es lo que dice a solicitud de los contribuyentes, cuando estos demuestren documentalmente que no resulta adecuado el método de línea recta, quiero que subrayen esto también. Dice, vean, a solicitud de los contribuyentes, cuando estos demuestren documentalmente que no resulta adecuado el método de línea recta, debido a las características, intensidad de uso y otras condiciones especiales de los bienes depreciables empleados en la actividad, la administración tributaria puede autorizar otros métodos. Una vez adoptado, autorizado un método de apreciación para determinar categoría y grupos de bienes, rige para el futuro y no puede cambiarse sin autorización previa de la administración tributaria. ¿Qué quiere decir? Vean, así algo rápido. Compramos un vehículo por valor de 100.000 quetzales, ¿sí? Si nos basamos en la ley, dice que se va a depreciar por el método de línea recta. La empresa está en un departamento determinado, ¿sí? En un departamento determinado, un departamento X, y posteriormente se adquiere el vehículo, ¿verdad? Y año con año se tiene que depreciar un 20%. Es como que pasa un año, ya se desgasta 20.000, según la ley, ¿verdad? 20.000. Segundo año otros 20.000, ya son 40.000. En resumen, solamente va a durar 5 años. Va. Pero el detalle es que quizás se compró el vehículo para esos clientes que llegan y no tienen o no llevan un vehículo para llevarlo a su casa, ¿verdad? Entonces la empresa tiene la capacidad de decirles, mire, aquí tenemos un vehículo, el cual más que todo se puede utilizar para llevar su producto, ¿verdad? Entonces, da la casualidad que la mayor parte de clientes siempre lleva vehículo. Entonces, si adquirió el vehículo es como que el vehículo no está recorriendo demasiado, ¿sí? Entonces, eso lo analiza la empresa y dice, bueno, tenemos el vehículo, no podemos prescindir de ello porque sí nos puede servir a las personas o clientes que no llevan, porque sí también hay un número determinado de quienes no llevan un vehículo para llevar su producto, ¿de acuerdo? Entonces, no pueden prescindir del vehículo.
pero sí pueden determinar una forma de depreciar, porque quizás el recorrido que hace el vehículo no es tanto y no se desgasta demasiado. Hasta podríamos decir que cuando cumple un año está nuevo, quizás pasó 2 años, 3 años y todavía está excelente, ¿verdad? Y no tiene ningún sentido depreciarlo de esa forma. Entonces, la empresa puede solicitar a la administración tributaria y decirle, mire, necesitamos cambiar el método de apreciación por tal y tal razón, ¿verdad? Presentamos la documentación válida y decirle que mejor apliquemos el método de kilómetros recorridos, ¿verdad? O sea, de que se deprecie por los kilómetros que recorre. Ya que en un análisis, podríamos considerar si lo vemos desde ese punto, ya que en un análisis si aplicamos el método de línea recta, solamente va a durar 5 años. Pero si se aplica los kilómetros, se tiene la certeza o la probabilidad, ¿verdad?, de que el vehículo, sin una situación, ¿cómo podríamos considerar? Eh, sin un acto o algo que le pueda pasar al vehículo, ¿verdad? Digamos que no le pase absolutamente nada al transcurso de los recorridos, ¿verdad? Seamos sin ninguna situación que pueda perjudicar su valor, se presume que puede durar 15 años, ¿verdad? Seamos la diferencia entre tenerlo 5 años y tenerlo 15 años, es decir, que va a durar 2 veces más, ¿verdad? Serían 2 veces más, ¿verdad? Que en lugar de 5 no va a durar 10 porque sería el doble, sino que va a durar el triple, ¿verdad? Espero que me haya dado a entender, o no sé si di bien el ejemplo, ¿verdad? Me disculparán si no lo menciono específicamente, pero en fin, no solo 5 ni 10, sino que 15 años, ¿verdad? Entonces podríamos decir 3 veces más, ¿verdad? Hacemos 5 por 3 15, entonces sería 3 veces más de lo normal, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso se determina, o la empresa quiere o el contribuyente va a querer de cambiar su método de línea recta a kilómetros recorridos, ¿vale? Entonces, es una forma de calcular la depreciación. Espero me haya dado a entender y hayan subrayado la parte. Porcentajes de depreciación, aquí ustedes pueden verlo, ¿verdad? Los porcentajes, la depreciación de activos fijos revaluados, quiero que lean eso, casos de transferencia y difusión, van leyendo cada uno porque de lo contrario pues se nos va a ir demasiado el tiempo. Y por último, para concluir con este video, el artículo 32 dice amortización aplicables a los gastos de exploración en las actividades mineras. Aquí habla sobre actividades mineras y aquí me interesa también la amortización de activos intangibles. Quiero que lo lean, ¿verdad? Hacemos toda esa parte, ya que por lo general yo quiero leer este último que dice y otros activos intangibles similares deben deducirse por el método de amortización de línea recta en un periodo no menor de 5 años. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos está diciendo que la amortización debe de ser de 5 años y aquí nos hace como que una condición o algo que no se aplica a eso. Dice, el costo de los derechos de llave efectivamente incurridos debe amortizarse por el método de la línea recta en un periodo mínimo de 10 años, en cuotas anuales sucesivas e iguales. O sea que los derechos de llave, ¿sí? Los derechos de llave se van a amortizar por 10 años. O sea, va a aplicarse un 10%. En cambio, los otros activos intangibles son 5 años, o sea, un 20%. ¿De acuerdo? Entonces, lean cada uno de eso que mencioné y vamos a realizar el otro video para poder seguir explicando y ustedes vayan apuntando todo lo importante que se ha mencionado.